Buenas noches. Siendo las 8 de la noche del martes 25 de octubre de 2016, en el marco de la conmemoración del centenario para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, declaro abierta esta conferencia, la constitucionalidad de los centros privados de justicia alternativa, a cargo de nuestro invitado, el doctorando Alfonso Ponce Varela. Sí, gracias, presidente. El segundo punto de la orden del día es la presentación del Presidium, que está integrado por el doctor Silviano Hernández González, presidente, por el doctorando Alfonso Ponce Varela y por el secretario general Gorgonio Ponce Rodríguez. El maestro Alfonso Ponce Varela es originario de Guadalajara, Jalisco, egresado de abogado de la Universidad de Guadalajara, maestría en Derecho Civil y Financiero por la Universidad también de Guadalajara. Tiene las especialidades en materias financiera, de amparo y mediación. Egresado del doctorado en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de Nayarit. Y se encuentra ahorita en proceso de elaboración de la tesis correspondiente. El maestro Ponce Varela es prestador de servicios en medios alternos número 50, certificado por el Instituto de Justicia Alternativa, adscrito al Centro Privado número 5 del Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos del Estado de Jalisco. Abogado postulante en temas de derecho mercantil, bancario, civil, administrativo, responsabilidad civil objetiva y subjetiva, responsabilidad médica y amparo. Ex abogado de bancos en recuperación de cartera vencida, arrendadoras financieras, como también en la asesoría y consultoría externa de diversos ayuntamientos de los estados de Jalisco, como Huachinango, Valle de Guadalupe, Mascota, Talpa, Bahía de Banderas, es que tiene dos nombres, Bahía de Banderas. Valle de Banderas es el municipio y Bahía de Banderas es el municipio, exactamente. A mí me tocó estar ahí cuando se constituye por primera vez en el 92. Fui donde... ¿El municipio y el otro es? El municipio es Valle de Banderas y la capital del municipio es Bahía de Banderas, es correcto. Cabecera municipal. Es la cabecera municipal. Exapoderado judicial de bancos y como apoderado conciliador ante la Comisión Nacional Bancaria y posteriormente de la CONDUCEF. Las actividades profesionales antes referidas abarcan más de 24 años en el despacho jurídico que hoy se denomina como Lexum Consultoría Jurídica. Actividades pro bono. Como miembro de la Agrupación Nacional de Abogados CONCAM, estatal de la FAG, y como del Colegio de Abogados en Mediación, colaboró como consejero comisionado en la Fiscalía General de la Red Interinstitucional de Prevención del Delito, Comisión de Asuntos Legislativos, consejero en métodos alternos de la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco, FAAJ, conferencista y capacitador en medios alternos de solución de conflictos, destacando principalmente en mediación y negociación, actividades de liderazgo en organizaciones civiles. Es presidente del Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos del Estado de Jalisco AC y expresidente nacional de la Academia de Mediación ante la Conferencia Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Asociación Civil. Publicaciones: revisor de libros en Ediciones Gallardo de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco desde los años de 1995 a la fecha y del Código de Comercio. Memoria de los foros de consulta pública al Código Civil del Estado de Jalisco, 1992-1993, editado por el Congreso del Estado y la Universidad de Guadalajara, primera edición, 1994. En 2011 fue nombrado Profesionista del Año
a convocatoria de la Dirección de Profesiones por el Gobierno del Estado de Jalisco. En 2014, reconocimiento, es un reconocimiento muy importante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se llama Francisco Tenamastli, por la labor docente y la promoción y defensa de los derechos humanos que otorga el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Es docente de las maestrías de Derecho Civil y Familiar en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, de Derecho de Amparo y Medios Alternos de la Universidad Enrique Díaz de León, docente también en la Universidad Cuauhtémoc. En esas condiciones les vamos a pedir un aplauso para recibirlo y se anime a hablarnos de los alternos. Muy bien, muy buenas noches a todas y todos ustedes. Es para mí un verdadero privilegio tener la oportunidad de dirigir un mensaje con ustedes de algo que me apasiona, el tema del derecho y el tema de la justicia cotidiana, de la cultura de la paz y de la forma de resolver conflictos entre los particulares, entre los ciudadanos. Cuando la maestra Cristina me hizo favor de corrernos la invitación por parte de la sociedad sobre este tema, que estamos por cumplir un aniversario más de nuestra Constitución y los cambios tan vertiginosos que se han venido dando, se planteó un problema de suyo importante. ¿Qué hacer con la justicia? Hoy vivimos en una sociedad que ya no cree en las instituciones, en donde hoy decir que alguien es policía no es garantía de nada, donde alguien decir que es diputado o funcionario público no es garantía de nada. Ante esa circunstancia, si le agregamos también el sentimiento de desprotección que genera en los ciudadanos el hecho de que no tengamos una justicia pronta, una justicia rápida, y en donde se menciona la palabra abogado y es sinónimo de dudosa calidad moral. Entonces, pues estos que son los factores o los elementos con los que o herramientas con las que las personas accedemos a la justicia, pues la Constitución, que tradicionalmente había señalado como un monopolio la impartición de la justicia por el Estado, pues llega el momento en que hace crisis. Y es precisamente lo que en el despacho del Lexum Consultoría Jurídica hemos estado abogando. Vamos a trabajar sobre un juicio, un caso que es paradigmático a nivel nacional y que es precisamente lo que nos lleva a plantear el tema de nuestra pregunta. ¿Es constitucional, es legal que exista la justicia impartida por particulares? La justicia que cada uno de ustedes hoy asistentes a esta charla pueda administrar y decir que es justo. Este es el tema. Si al final de esta reflexión, si al final de esta charla logro motivar en ustedes una inquietud por conocer más del tema, por involucrarse más de lo que ustedes ya se comprometen y de lo que ustedes ya son agentes de cambio en acercar a la justicia, creo que estaríamos dándole vida a nuestra Constitución y creo que con eso estaríamos no solo cumpliendo con el objetivo de esta charla a mi cargo, pero con el objetivo de vivir en una sociedad más pacífica que es a cargo de ustedes y a cargo de su servidor. Así que sin mayor preámbulo, haríamos el señalamiento siguiente. El Centro de Mediación y de Justicia Alternativa es a través de un colegio de abogados, haciendo la corrección en el currículum. Hoy no lo presido, soy solamente un miembro más, pero tiene su sede ahí en la calle de Amado Nervo, número 317. El Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos hace 9 años, en una forma muy visionaria, creó este centro, aun y cuando en la Constitución no se había hecho referencia todavía a la legislación necesaria para que esto fuera una realidad. Así es que quienes usaban estos servicios confiaban en la calidad moral y en la
calidad académica de quienes formamos parte de ese colegio. Entonces, pues como dice el dicho popular, hay justicia que tiene un sello, hay justicia que tiene un escudo nacional, hay justicia que tiene una coercibilidad. Y en el caso de los métodos alternos, antes de la reforma de la Constitución, pues solamente era una declaración ética y moral, y que si se cumplía, pues era en ese tenor. Había algunos métodos en los que se podía inclusive celebrar un convenio de transacción, etcétera, pero finalmente pues tenía que pasar por el tema de la justicia tradicional. Bien. El Centro Privado de Prestación de Métodos Alternativos número 5 está acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa. Finalmente, el hecho de que un particular pueda administrar o impartir justicia, pues no es una facultad así omnímoda, en el sentido de que es como de mi ronco pecho salga, o como Dios me dé a entender. Al contrario, lleva una serie de requisitos, lleva una serie de metodología, pero sobre todo una vigilancia y una supervisión, donde estos prestadores de métodos alternos somos sujeto de evaluaciones y supervisión mínimo cada 3 años, la evaluación, y la supervisión cada 6 meses, en donde hay que estar rindiendo cuentas cómo se está señalando la administración o la impartición de justicia. Que cabe decir, no es que las personas que trabajamos ahí o que prestamos nuestros servicios ahí nos pongamos la toga y el birrete y digamos, ahora yo voy a decir qué se trata. No, los métodos alternos parten de un principio fundamental, y este principio fundamental es que la justicia va a ser a modo y al tiempo en el que los usuarios lo determinen, y quienes reciben la honrosa encomienda de validar estos convenios es única y exclusivamente para decir: los señores, las señoras, las partes, las asociaciones dijeron que así iba a ser. ¿De acuerdo? Por eso nuestro tema es de capital importancia, ya que la constitucionalidad de los actos depende en gran medida, en más de un 80 o 90%, de la buena fe, de la buena actuación y sobre todo del conocimiento de los particulares. Durante mucho tiempo estuvimos cansados de que un juez resolvía un asunto de comerciantes, o un asunto entre zapateros, o entre empresarios, o entre historiadores, o entre traductores, que finalmente, por muy hábil que sea el juez, por muy docto que sea el juez, pues no reunía las características de la experiencia, del conocimiento de cada una de estas áreas. Y generalmente este tipo de sentencias pues tenían el riesgo de ganar a alguien, perder a alguien y finalmente no ser del todo aceptadas. ¿Por qué? Porque finalmente pues viene por una voluntad impuesta o heterocomposición, como se dice pues en el medio técnico, y esta opción que vamos a ver más adelante es autocomposición. ¿Cómo puedo yo resolver las cosas? ¿De acuerdo? A mi modo, en mi lenguaje, en mi tiempo, con mis herramientas. Bien. La Organización de las Naciones Unidas ha hecho énfasis desde hace casi 2 décadas en que la justicia, los tribunales, los jueces, los abogados, es solo un camino para resolver conflictos. Y durante mucho tiempo esta opción se consideró que era la única. Y al grado inclusive de que hoy entre ciertos conflictos la gente decía: oye, ya lo demandé y no me paga. Bueno, entonces ahora hay que presentar una denuncia penal para obligarlo a que te pague. Y entonces todos los asuntos, así fueran civiles o familiares o mercantiles o de cualquier índole, terminaban también siendo asuntos penales, porque se buscaba que a través de la amenaza o de la latente posibilidad de que alguien pudiera ir a la cárcel, entonces iba a pagar, entonces iba a cumplirme. Así que con estas circunstancias se plantean 2 preguntas. ¿Quién puede impartir justicia? Y además, ¿es o no un monopolio, es o no una facultad del Estado? Y ante estas 2 circunstancias, la Constitución, antes de las reformas, como vamos a ver en la lámina más adelante,
de 2008 hacía el señalamiento siguiente: si yo tengo un problema con mi vecino, le hablo a la policía. Es el Estado el que está encargado de vigilar por la seguridad. Si yo tengo un problema con un vecino o con algún compañero de trabajo, voy y lo demando o presento una queja, una querella ante una autoridad. Hoy, sin embargo, este sistema colapsó. ¿Por qué? Porque llamábamos a la policía y parece ser que no servía de nada. Hablábamos con un juez y teníamos una sentencia que no se podía cumplir. Este tipo de circunstancias, desde luego que mermó y minó la credibilidad de las instituciones, al grado de que, de acuerdo a las estadísticas que se presentan al día de hoy, el 98% de los habitantes de nuestro país no presentamos denuncias ni acudimos a las instituciones, con la idea de que ¿para qué denuncio? ¿Para qué me quejo? Si no va a suceder nada, si las policías no investigan, si las agencias investigadoras no hacen su trabajo, si la justicia que pido hoy me la dictan o me la resuelven en 1 año, en 2 años o en 3 años. Este tipo de circunstancias, además de generar un grado de frustración y de sensación de desprotección, que no necesito abundar más en ellos, seguramente y con tristeza más de alguno o casi todos hemos recibido una percepción de esta naturaleza, pues nos da una idea de con qué estamos trabajando y de qué se trata. Así que a partir de junio del 2008 se reforma la Constitución, y al reformarse la Constitución se hace una nueva definición de justicia. No porque la justicia sea una y se cambie por otra, sino que ahora la justicia es colaborativa y participativa, en donde se busca empoderar de nuevo no solo a los ciudadanos, entendiendo en el concepto de ciudadano a las personas mayores de 18 años, sino a toda la población en general, y entendiendo que el concepto de justicia se gesta desde la más temprana edad. Y hoy con el tema de los derechos humanos, hoy con el tema de la atención primordial hacia la infancia, es claro que cuando un niño dice, oye, tiene tu cama, dice, bueno, pues estás violentando mis derechos, como un reclamo, ¿no? O es que usted, maestro, no me puede dar la medicina porque finalmente puedo yo rehusarme al estar en la escuela a tomar la medicina. O si alguien en la calle, como antiguamente, o al menos para la gente o la generación de mi edad hacia atrás, si alguien me veía en la calle con uniforme a las 10 de la mañana, cualquier adulto me llamaba la atención y me decía, oye, niño, ¿por qué no estás en la escuela, no? Y hoy difícilmente un adulto se atreve a llamarle la atención a cualquier niño en la calle y dice, yo prefiero evitarme problemas. Me pueden demandar, puedo ser objeto de denuncia, etcétera, etcétera. Este es el tamaño de nuestras crisis en la sociedad. Así que, en cuanto a nuestro segundo rubro, si esto es facultad exclusiva del Estado, creo que la respuesta sería no. Hoy no resiste que el Estado sea el único proveedor de todo, cuando nosotros somos parte importante a través de este empoderamiento que señalaba. Bien. Haciendo un pequeño resumen de esta justicia en crisis, pues tenemos algunos factores. El primero de ellos, pues, es el económico. Hoy parece que todo cuesta. Hoy parece que todo tiene que tener un precio para que se dé una contraprestación. Y valores como el de la justicia, resulta que también tienen un precio. Así que ante esta circunstancia, los métodos alternos, la reforma a la Constitución, busca simplificar y revertir eso. ¿Y quién tendría que pagar por pedir justicia? Aquella persona que no sea capaz de resolver por sí mismo los conflictos. ¿Quién va a pagar por justicia? ¿Quién va a contratar un abogado? Aquel que no sea capaz de tener una convivencia sana y armoniosa hasta donde sea posible. ¿Por qué? Porque finalmente en el argot de los abogados se decía pues que una orden de aprehensión no se le niega a nadie, ¿no? Esta circunstancia era tan accesible, esta circunstancia de que bueno, pues basta con que yo acuse a alguien de acoso sexual o que diga que me extorsionó para que sea mi dicho contra el de una persona. Entonces, de este tamaño, aun y cuando hablamos de factores, me refiero exclusivamente económico, también está el aspecto ético, también está el aspecto moral.
Hoy mentimos con una facilidad extraordinaria y sin mayor recato de que, bueno, pues yo ya lo dije, ahí tú arréglate con el problema. Y entonces se despersonaliza o se desvincula al problema de las personas y se queda latente el problema y que lo resuelva el otro, o velo con mis abogados, o nos vemos en la corte. Así que este factor económico, aunado al factor personal, al factor intrínseco de la naturaleza del ser humano, requiere de un cambio de actitud y requiere de un cambio de conciencia. No es lo mismo decirle a nuestros hijos: si tú tienes un problema, ve y quéjate con el director o ve y quéjate con la policía, a desarrollar en nuestros hijos y en nosotros mismos habilidades sociales mínimas para desarrollar una actividad, una forma de abordar y enfrentar los problemas. Para los japoneses, la palabra problema tiene una connotación semántica muy similar, yo no hablo japonés, esto así lo dicen los libros, muy similar al de oportunidad. Así es que desde esta concepción semántica, una oportunidad, un problema, entendiéndolo o buscándolo asimilar a sinónimos para los efectos didácticos de esta charla, sería: por cada problema que tengo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, es una oportunidad para cambiar y para mejorar la relación. No porque el problema o la concepción de un litigio, un pleito, sea en suyo calificado moralmente como malo. Podemos tener problemas porque me duele una muela, y eso no es moralmente bueno ni malo. Me duele la muela. Si con motivo del dolor de mi muela yo hago aquí un desplante y me meto con alguno de ustedes, bueno, pues eso sí es no solo moralmente reprochable, sino legalmente reprochable. Así que en la concepción de cómo reaccionamos ante los problemas, en primera instancia la mayoría de las personas dicen: bueno, pues es que si no está de acuerdo conmigo es que está contra mí, y si no aceptó lo que yo le decía como yo quería es que está en mi contra. Y entonces le damos una connotación moral a algo que es simple y sencillamente una diferencia de opinión. Es que si a ustedes no les gusta el café como a mí, entonces ustedes están erróneos o están equivocados, cuando ese tipo de circunstancias para nada tiene que ver si es bueno o es malo. El tema de las instituciones. Hoy acudir a cualquier instancia de gobierno es llegar, hacer fila, esperar a que nos asignen una área, cuando finalmente los usuarios en el tema de la justicia es aproximadamente, de acuerdo a estadísticas, de no más del 30% de la población. Para llegar a este porcentaje, bueno, se descarta el tema de las personas menores de edad. Es decir, ellos tendrían que ir a pedir justicia a través de un representante. Pero dentro de los factores es innegable que en la sociedad tenemos el tema del bullying, ¿de acuerdo? Y no podríamos decirle a un joven o a un niño o una niña: espérate que tengas 18 años para que demandes, ¿de acuerdo? Cuando el daño ya está. Y hay que atacarlo y hay que hacerlo y resolverlo en ese momento. Así que este tipo de justicia, este tipo de circunstancias son las que inciden en una calidad de vida. ¿Por qué? Porque antiguamente, o al menos en mi tiempo, cuando no se acuñaba ni se usaba el tema del bullying, si algo me pasaba en la escuela y yo no estaba de acuerdo, yo iba con mi mamá y le decía: cámbiame de escuela, cámbiame de grupo, cámbiame de maestro, ¿de acuerdo? Pero hoy lo que se invita a través de esta charla es a encontrar cuáles son esos mecanismos, cuáles son esos agentes que provocan paz y que provocan cambio. Reflexionar cómo es que mi propia conducta, cómo es que mi actitud ante la vida puede ser una puerta que abra otras opciones, o puede ser mi actitud la que me las cierre todas, ¿de acuerdo? Desde mi propia expresión corporal. Tocamos el tema de funcionarios públicos. Pareciera hoy que existen dos tipos de ciudadanos: los que viven del presupuesto y los que están fuera del presupuesto. Y se acuñan muchas expresiones diciendo: es que si no vives en el presupuesto estás en el error.
¿de acuerdo? ¿O de qué me preocupo si yo ya tengo el puesto y yo ya estoy dentro de ahí? Ya nada más me procuro, como decían en su momento con las facultades, algunas facultades, no quiero referirme nada más a la de Derecho, de que nomás no te mueras y ya la hiciste, ¿verdad? Entonces, así es con el tema en el caso de los funcionarios públicos. Parece ser como que el ser funcionario público requeriría de ser de otra esencia, de otra manera diferente, cuando finalmente todos buscamos lo mismo, todos buscamos y aspiramos a la felicidad y al desarrollo. Pero hoy por hoy en nuestra sociedad este es un factor que hace que esté en la crisis. Pues claro, a ti no te importa porque tú tienes un trabajo seguro. Bien, y tocamos el tema de la ciudadanía, y pues aquí habría que hacer un mea culpa. Como ciudadanos estamos acostumbrados a que nos den todo y a exigir mucho. Y creemos que porque posteamos algo en la red social o en nuestro Facebook de que qué mal están las cosas, ya estamos contribuyendo a mejorar las cosas. ¿De acuerdo? Y en cuanto nos llega un meme de un político con razón o sin ella en desgracia, lo remitimos o lo reenviamos, y de esa manera estamos también expresando nuestra ciudadanía y nuestro civismo. Creemos que el país se gesta y se mejora cada 6 años o cada 3, y vamos a votar, y después de votar no volvemos a mover un dedo más que para decir ojalá que se acabe este trienio, ojalá que se acabe este sexenio, ojalá que se vaya. Cuando finalmente el tema de la ciudadanía pues tiene también la responsabilidad no solo de dar un mandato, sino de vigilar que se cumpla. Y así, en ese sentido, decía mi abuela, orden no supervisada es orden no cumplida. ¿De acuerdo? Mi abuela me decía, ¿a qué horas te acostaste, hijo, cuando llegaste? A las 10, abuelita, un viernes en la noche. Claro que ella se dormía a las 9 y claro que a las 10, bueno, pues alguna vez sí llegué, ¿verdad? Bien, en el tema del etcétera está para quien desee y guste hacer alguna otra aportación sobre el tema de justicia, sería bienvenido, con el objeto de hacer enriquecedora esta charla y no hacerla tediosa o aburrida. Bien, ¿por qué es importante que todo esto que estamos platicando venga en la Constitución? Siguiendo la división antropológica entre un ciudadano que no vive en el presupuesto y el que vive en el presupuesto, las reglas del ejercicio público dicen que un funcionario público solamente puede hacer aquello que expresamente venga en la ley, y un particular puede hacer todo aquello que no esté prohibido en la ley. Así que para nosotros, en nuestra cultura y en esta reflexión del constitucionalismo, mucha gente se ha platicado, y justo grandes maestros que me han precedido en este mes del tema de la Constitución han hecho señalamiento. Somos, si no la Constitución que más reformas ha tenido, la que más constantemente se hace. Y ante esa circunstancia podríamos decir, hay de dos sopas. Podemos decir que somos una sociedad que está demandando constantemente cambios. Podemos decir que somos una constitución eminentemente aspiracional, es decir, vista en el papel se ve muy bonito, pero nadie la hace, nadie la cumple. ¿De acuerdo? Y entonces podríamos exigir ahorita a nuestros senadores, a nuestros diputados, al Congreso de la Unión, al Congreso Constituyente, ¿cómo es posible que ustedes les estemos pagando una cantidad enorme de dinero para que tengamos una Constitución que ustedes hagan que nadie cumple? Entonces, ¿quién es el hipócrita? Los ciudadanos que no cumplen con la ley, los senadores, los diputados que nos ponen el rasero así muy alto, en donde, como esta es una serie de aspiraciones, de buenas intenciones y de buenos deseos, pues les pagamos porque nos vendan una ilusión. Esta antinomia, esta circunstancia es justo a la parte culminante de nuestra reflexión. Deberíamos de sentirnos
mínimamente molestos o inquietos ante esta circunstancia, es decir, pues estoy bien yo, o estoy mal yo, o está bien el gobierno, o está bien la ciudadanía. Finalmente, la respuesta, la esencia, nos la da el artículo 17 y tiene estas 3 acotaciones. Dice, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, y esa es una prohibición. Yo no puedo erigirme en parte actora y reclamarles a ustedes atención a esta charla y al mismo tiempo declararme juez y voy a poner una sanción como juez para el que no me ponga atención. Y al mismo tiempo decir que esa sanción la voy a aplicar yo, y es que todos me inviten a cenar durante el próximo mes. Ante esta circunstancia de despacharme con la cuchara grande, la Constitución ahí es muy clara y dice, no puedes en una sola persona residir o estar distribuida el tema de la justicia. Tampoco el tema de ejercer la violencia para reclamar algún derecho. La ley del más fuerte, y prohíbe también, y faculta a que se le administre por los tribunales que estén expeditos para impartirla. Y dice, si tú tienes algo que reclamarle, ven al Estado, ven al gobierno y nosotros administramos la justicia. Justo la semana pasada, a raíz de una iniciativa del presidente de la República, se está cambiando y se está modificando la justicia laboral en nuestro país. Originalmente, desde la secundaria nos enseñaban que el poder público se dividía para su ejercicio en 3 poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y bueno, nos decían en la escuela que el poder judicial es el que se encargaba de impartir justicia. Sin embargo, si nosotros como empleados de alguna empresa, de alguna fábrica, teníamos la desgracia de ser despedidos por nuestro patrón, íbamos a una junta laboral, que desde la concepción de las juntas laborales están integradas por un representante de los patrones, por un representante de los trabajadores y por un representante del gobierno. Y esta junta laboral lo patrocinaba, lo financiaba, lo sufragaba el Poder Ejecutivo. Y entonces empezaban los problemas. Bueno, entonces, ¿que no el Poder Judicial impartía justicia? ¿De acuerdo? Lo mismo sucede hoy con la Procuraduría Federal del Consumidor. No depende del Poder Judicial, depende del Ejecutivo. Lo mismo sucede con el Congreso del Estado, ahora ante señalamientos tan escandalosos de políticos. Cito el caso de Veracruz para no tocar el del Estado de Jalisco, de que hubiera también mucho tema de dónde cortar. Es decir, cómo los diputados desafueran a un gobernador que no le corresponde administrar e impartir justicia. Finalmente, este tipo de circunstancias son los pesos y contrapesos que se establecen en la ley justo para cumplir con los 2 preceptos, los 2 primeros renglones que señala el artículo 17. A partir de junio del 2008 se incorpora el párrafo al final que viene ahí abajo. Es el 4º en el orden de la Constitución. Para efectos de no saturar esta lámina, nada más transcribí en forma parcial el primer párrafo y el 4º. Y el 4º dice, la ley preverá o las leyes preverán los mecanismos de solución de controversias, y tiene un punto. El hecho de que se prevean en las leyes no quiere decir que si hoy decidimos terminar esta charla dentro de 15 minutos a través de un volado y que sea la suerte la que determine, esa es una forma también de un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Para que reúna los requisitos del artículo 17 constitucional es que todos, sin excepción, todos estemos de acuerdo en que ese método, que lo decida la suerte, estemos de acuerdo. Basta con que una persona no esté de acuerdo para aventarnos este volado, para entonces que este método no sea el idóneo ni el adecuado. Bien, viene otro problema. No es como cuando esperábamos nuestra credencial de lector o tener 18 años ya para poder manejar o para poder llegar a la hora que yo quisiera, ¿no? Es decir, ya se reformó la Constitución y ahora sí yo voy a hacer mi propia justicia. Y les voy a decir a mis trabajadores, si ustedes quieren justicia, va a ser conmigo, o en mi centro, o con mi abogado. Ante esta circunstancia, se diseñaron mecanismos para medir la calidad de la justicia. Y ahora, en el tema de aquellas personas que deciden optar por los métodos alternos de solución de conflicto, lleva también de suyo otras obligaciones.
como es también darle un seguimiento a esos acuerdos. Y aquí tocamos el tema de la calidad, ¿de acuerdo? Es primera vez que voy a un método de solución de conflictos en forma alternativa. Escogí la mediación, escogí la negociación o escogí el arbitraje y la verdad no me gustó, no me quedé satisfecho. Bueno, esta parte de yo hacer el señalamiento en donde no estoy de acuerdo también es medible y es registrable de acuerdo a los cánones que marca la Ley de Justicia Alternativa, en este caso del Estado de Jalisco, y en materia penal, la Ley Nacional de Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Esta ley nacional hace énfasis y referencia a que todos los centros en donde se lleva un conflicto, se celebra un convenio y este convenio se sanciona, el propio elaborador de este convenio tiene que llevar una supervisión. Y son cosas tan simples desde una llamada por teléfono, oiga, ¿sí cumplió la parte a lo que se obligó? ¿Ya le entregaron sus objetos? ¿Ya le pagaron? Y una vez hecho eso, a llevar y reportar esa parte. En materia penal, esta parte de la calidad también tiene una especial dimensión, porque hoy por hoy, si alguien se ve inmiscuido en un problema de orden penal y vía un choque, vía alguna circunstancia, hay un registro nacional en donde este tipo de métodos, este tipo de privilegios solamente se pueden usar por una sola vez. Y si ya lo usé y no cumplí, entonces en el siguiente delito en el que me vea inmiscuido, voy a quedar excluido de esa circunstancia. ¿De acuerdo? Para que esto no sea también una fuente de injusticia o de compromisos con la salud o con la integridad física de las personas. Así es que sí se puede medir. ¿Cómo se haría esta medición? Bien, en primer lugar, a través de una evaluación que hace el usuario de los servicios en métodos alternos de su propio agente mediador. Al final de un procedimiento de mediación se dice, y llene usted este formulario, ¿cómo lo atendí? ¿De acuerdo? ¿Cómo percibió el convenio? Oiga, hubiera esperado más, hubiera querido más, etcétera. Y este tipo de circunstancias que no se da en el tema de la justicia tradicional humaniza y acerca a los usuarios de la justicia. Por eso, cuando hablamos de si es o no constitucional, requerimos todos de la voluntad y el apoyo de todos ustedes, porque la justicia no se da por generación espontánea, sino se gesta por cada uno de nosotros. Y el principal ingrediente de medir la calidad de la justicia está en el de la prevención. ¿Por qué en el de la prevención? Si hoy por hoy ya veo que mi esposa está enojada conmigo, y digo, bueno, pues a lo mejor al ratito se le olvida o a lo mejor se le quita. Si mañana amanece y no me habla, digo, bueno, pues quizás para el sábado, para el domingo ya se le quite. Igual a lo mejor la invito a tomar una nieve al Parque Morelos, ¿verdad? Y si ese día se me olvida y el lunes le digo, oye, ¿por qué estás enojada? Con una naturalidad y con una espontaneidad decir, pues ¿se te hace poco? ¿De acuerdo? Este es el tema en la calidad de la justicia. A veces sucede, como en la justicia, lo mismo que con los médicos. Vamos con el médico ya cuando no puedo caminar, ya cuando no puedo hablar, ¿verdad? Oiga, ¿hubiera venido antes? Pues sí, es exactamente lo mismo. La calidad de la justicia depende también de la prevención. Y esa, desde luego, no es responsabilidad de ningún funcionario público, de ningún centro de mediación, sino de nosotros mismos como ciudadanos. Así es que hablar del artículo 17 de la Constitución, hablar de la responsabilidad de la justicia, es un tema que solo nos corresponde a nosotros. Y como dice el dicho, cada quien platica de la justicia como le va en la feria, ¿verdad? Para vivir la responsabilidad se requiere de la cultura de la legalidad. A mí me gusta mucho en este rubro citar un ejemplo de del libro del laberinto de la soledad de Octavio Paz,
Seguramente si el maestro Jesús Covarrubias Dueñas me estuviera escuchando, me llamaría la atención decir que ese párrafo o ese texto no es propiamente de Octavio Paz, sino que él lo cita de Ramos Arizpe. Discúlpeme, no tengo yo la cita exacta, pero él hacía una reflexión cuando un nacional, un mexicano, visita por primera vez Estados Unidos. Y dice, en cuanto cruzas la frontera, el aire se ve más limpio, las calles más limpias, no hay basura, la gente manejamos a 55 millas, nos ponemos el cinturón de seguridad y si un agente de seguridad nos marca el alto, nos paramos pero de inmediato. Y ante esta circunstancia se hacía referencia, es que para vivir en el país que vivimos, es un problema de educación, es un problema de cultura. Tenemos que modificar los planes y estudios y acciones de gobierno, tenemos que evaluar a los maestros, tenemos que hacer una serie de cosas. Sin embargo, cuando alguien cruza la frontera, pues no hubo reforma educativa, no hubo nada. En 2 minutos hay un cambio de comportamiento inmediato. Si aquí vamos a las 10, 11, 12, 1 de la mañana y está un alto y no me siento seguro, no me la voy a pensar 2 veces. Me lo paso, ¿de acuerdo? Y si por casualidad un agente vial me llama la atención, le voy a decir, discúlpeme, pero yo tenía más miedo de estar en este crucero que pasarme el alto. A esto se refiere el requisito de la cultura de la legalidad. Necesitamos tomar conciencia que la ley está para protegernos y que la ley está para observarse. Cuando en alguna ocasión don Gorgonio, mi papá, me llamaba la atención y bueno, pues yo creo que ya pintaba para abogado, yo hacía mis mejores alegatos y trataba de convencerlo y él me decía, no lo voy a decir en latín porque no hablo latín, pero me decía, hay un principio de derecho, observa el orden y el orden te va a conservar. Así que así es la ley, ¿de acuerdo? Si no me gusta la ley, bueno, tenemos los métodos alternos. Si no me gusta la ley, le exijo a mis diputados. Pero mientras, tendríamos que cumplir. Y hoy por hoy parece ser que la ley es un problema. Llega un presidente de la República, llega un gobernador y dice, es que esas leyes no sirven porque no me dan facultades. Necesito facultades extraordinarias. Quiero pedir esto y quiero pedir aquello. Y se hacen las leyes a modo. Llega un funcionario público que no cumple los requisitos y se cambia la ley para que él pueda acceder a esa. Para que no reúne los requisitos, se cambia la ley. Y entonces, esta es como la quinta esencia de los problemas en donde vemos a la ley como un adversario. Cuando finalmente está en nosotros, está en nuestro poder y está en nuestra facultad desarrollar. No digo cariño ni respeto, no digo cariño solamente por la ley, sino el respeto. Es decir, tiene una razón. Y si esa razón no fuera suficiente, pues entonces buscamos el método o la salida adecuada para ella. Bien, ¿a dónde llega esto o por cuál razón? Aquí está presente mi tío Alfonso. Él presidió una asociación de ganaderos y justo con un tema legal, un tema jurídico, se determinó por parte de un tribunal colegiado establecer si es un derecho humano escoger la justicia. ¿Qué es más importante? ¿Un juez con su toga, con su birrete, en su oficina, en su despacho, o la justicia que entre ustedes y yo podamos administrarnos y distribuirnos? Ese es el tema, ese es el punto. Es un derecho humano que yo pueda escoger y que diga, no quiero irme a un juez, no quiero irme a un juez municipal, no quiero un juez del estado y tampoco quiero un juez federal. Confío en que si tengo un problema con alguno de ustedes, puedo resolverlo con ustedes. Y bueno, el planteamiento que se hizo a través de este procedimiento generó esta tesis.
5 resoluciones como esta, en el mismo sentido, harían una jurisprudencia y sería obligatoria para todos los jueces. En este caso solo es obligatorio para las personas que ahí contendieron, y se dice, con ese rubro me voy a permitir leerlo textual, dice: acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. Y en ese sentido, para el Poder Judicial de la Federación, para la Constitución, tiene el mismo valor la decisión que ustedes tomen en su área, en su trabajo, en su gremio, que lo que diga un juez, que lo que diga una sentencia. Por algún problema técnico no pude desarrollar ahí la lámina completa, así es que hice una transcripción de la misma. Es bastante extensa. Sin embargo, se hace referencia en el primer párrafo a los preceptos legales que establecen por qué un centro privado, por qué una resolución de conflictos entre particulares es posible, es legal, y no solo eso, es digna, y no solo eso, es un derecho humano de ustedes, escoger qué justicia quieren. Y dice que el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, es decir, en sede judicial, con los jueces tradicionales. Y luego dice: sin embargo, la Constitución Federal, hablando de la de México, aquellas dos son tratados internacionales, el artículo 17, párrafo cuarto, va más allá, y además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, es decir, a los que se refiere el primer párrafo, reconoce como derecho humano la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos en la ley. Así es que mi ejemplo de la moneda en el aire no cabría como un método alterno para ir más o menos construyendo esta justicia, ¿no? Se rescata la idea de que son las partes, es decir, quién es el actor, quién es el demandado, quienes se reclaman, las dueñas de su propio problema. Le ponen ellos litigio, y por tanto ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades en el que el proceso, refiriéndose a un juicio o acudir a un juez, es una más. ¿Cuántos métodos alternos hay? Al menos documentados y sistematizados, no menos de 21. Si ustedes revisan la televisión de señal abierta, hay programas donde está la señorita Laura, Cristina de América, ¿de acuerdo? En donde en este péndulo de acceso a la justicia, eso también es justicia alternativa. ¿Y qué se les ofrece a estas personas que van a los programas? Oiga, ¿le gustaría salir en un programa de televisión? Firme usted este acuerdo, pero le va a resolver fulanita de tal. Así que ante este tipo de circunstancias, bueno, volviéndonos al tema, es posibilidad de nosotros escoger la calidad y la eficacia de este método. Finalmente, habla de que son las personas las que pueden permitir y acceder a este mecanismo. Así es que para concluir nuestra charla haría las siguientes conclusiones. Es muy pequeña esta lámina donde se hace una diferencia y dice: no es lo mismo igualdad en su lado izquierdo de la pantalla y del lado derecho justicia. Están 3 personas posando sus pies sobre 3 bancos de madera. Igualdad, bueno, cada quien tiene el suyo y cada quien tiene una parte, pero en la imagen del lado izquierdo, quien es la persona de mayor estatura no tiene un banco. Quien tiene una estatura mediana tiene un solo banco, y quien tiene una estatura pequeña tiene 2. En donde los 3, el objetivo pues es ver un partido de béisbol. Así es que en esta igualdad y la justicia, a quien se le da más es al que más lo necesita. Con esto quisiera yo nada más mencionar que ustedes como particulares, en la medida de sus capacidades, en la medida de sus experiencias, si tienen 10 años, si tienen 80, tendrían ese nivel de compromiso por la sola experiencia en resolver conflictos. Como dice el dicho, ya no nos cosemos al primer hervor,
¿de acuerdo? Ya una justicia de mala calidad a una persona de 20, de 30, de 40, de 80 sería poco creíble, poco razonable. Bien, coincido con el postulado que señaló el segundo tribunal colegiado, porque ese precisamente es un asunto que postulamos en la oficina. Elegir la justicia es un derecho humano. La cultura de la legalidad es un camino. Es un camino. Si no nos gusta la ley, si no nos gusta la redacción, buscaríamos otro, ¿de acuerdo? Pero no es el único. Lo que sí es un estilo de vida es la cultura de la paz. En la medida en que nosotros nos empoderemos de nuestros problemas, es en la medida en que vamos a necesitar menos de terceros y menos de las instituciones. No digo que esté mal requerir de las autoridades o de las instituciones, sino simple y sencillamente cómo nuestra actitud por la vida es lo que genera la cultura de la paz. Y eso no lo da ningún juez, ni lo da ningún centro de mediación. Lo generamos nosotros mismos. Así que este es el camino para la justicia de calidad, y la aplicación de la ley, la legitimación es una responsabilidad de todos. Muchísimas gracias por su paciencia, muy amables. Pues creo que la participación fue muy didáctica, muy entendible. Esto nos cambia los tradicionales participaciones de este mes que se le dedica a la Constitución, unos históricos, otros ensalzando la Constitución, que como dijo Alfonso, es urgente que se cambie. Esa es mi apreciación personal, así lo dijeron Dueñas, así lo dijo el maestro Barragán, y muchas otras personas que han pasado por este lugar, que hablan de que es importante que hagamos una nueva Constitución. Como es costumbre, en estos momentos el señor presidente hará una entrega de un reconocimiento. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctorando Alfonso Ponce Varela por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia La Constitucionalidad de los Centros Privados de Justicia Alternativa, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 25 de octubre de 2016, signada por nuestro secretario general, el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, y el de la voz, Silviano Hernández González. El siguiente punto de la orden del día corresponde a avisos. El martes 1 de noviembre a las 20 horas se presentará en esta casa sede la conferencia Percepción y Realidad de la Comunicación en el primer cuarto del siglo XXI, a cargo de nuestro invitado, el maestro Alberto Mora Martín del Campo. El viernes 18 al domingo 20 de noviembre se hará un viaje a Barra de Navidad para conmemorar el 453 aniversario del tornaviaje a las Filipinas. Mayores informes en recepción con nuestra coordinadora administrativa, Rosy Guerra. Y les invitamos en el patio de esta casa sede a un pequeño convivio, y solo le pedimos a nuestro presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica.
Siendo las 8:55, declaro clausurada esta sesión académica, siendo martes 25 de octubre de 2016 que se celebró la constitucionalidad de los centros privados de justicia alternativa a cargo de nuestro invitado, el doctorando Alfonso Ponce Varela. Muchas gracias. Buenas noches.